o cistitis de luna de miel, ¿no? La característica relacionada con el coito, con el tema, ¿no?, de la parte vaginal, por su mismo nombre o por el cuadro clínico que produce, ¿no? Tratamiento va a depender mucho, así como el de los estafilococos, si son penicilinos resistentes o penicilinos sensibles, ¿no? Esto va a depender mucho del tratamiento. De ahí tenemos el epidermidis. El epidermidis decíamos que tenía esto, una capa externa de polisacáridos, y esta capa externa de polisacáridos permite que se adhiera. ¿A qué se puede adherir? Válvulas cardíacas protésicas, prótesis, catéteres. Esta bacteria está asociada mucho a infecciones de No tiene que comer, no he podido darle de comer. Acuérdense que decíamos que este epidermidis mayoritariamente es una bacteria que se encuentra como saprofita en nuestra piel, ¿no? Pero que en este caso puede producir también patología, ¿no? Más que todo en estos pacientes que tienen aditamentos o catéteres, ¿no? Ok, entonces, ¿qué causa eso? Lo que decíamos, infección de catéter, infección de prótesis, ¿no? Son las características más importantes. ¿Qué te pasó? Okay, entonces, como es saprofítico, a veces que se hace, se necesitan más de 2 cultivos, ¿no? Más de 2 cultivos. Guardarlo, claro, que se escapaba y lo guardaba. El saprofítico puede ser porque no tiene y tal vez es contaminante, entonces tenemos que hacer el mínimo que piden que tengamos 2 cultivos positivos en este caso para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, estos sí, mayoritariamente son meticilino resistentes, ¿no? Entonces, mayoritariamente el tratamiento que se les da vancomicina, ¿no? Vancomicina por el tema que explicamos de la resistencia. Entonces, estos son los estafilococos. Acuérdense que en los estafilococos hay que recordar la asociación cuadros clínicos, ¿no?, que hemos descrito, con la asociación a la infección, que pueden ser por toxinas o pueden ser por la bacteria de estafilococo, por así. Ok, de ahí tenemos los estreptococos. Los estreptococos, chicos, según su hemólisis, se pueden clasificar en 3 tipos, ¿no? Alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos, ¿ya? Los alfa hemolíticos son los que producen hemólisis parcial, los beta hemolíticos son los que producen hemólisis total, y los alfa hemolíticos son los que no producen hemólisis, ¿no? Y acá tenemos algunas bacterias. Por ejemplo, los alfa hemolíticos, acá tenemos al Streptococcus pneumoniae, ¿no?, como una bacteria importante, y el Streptococcus viridis, ¿no?, que vamos a ir conversando también un poco de eso. En los beta hemolíticos están acá, lo que mencionan acá. Los beta hemolíticos al revés se dividen en grupo A y grupo B, ¿no? También hay grupo C, grupo G, pero la que nos interesa como patología en humanos son los A, que es el Streptococcus pyogenes, y el B, que es el Streptococcus agalactiae, ¿ya? Esas son las características. Y de ahí tenemos lo que decíamos, ¿no? El neumococo, el viridans, que son alfa, estos dos son alfas, ¿no? Y el mutans, ¿no?, que pueden producir, que los tenemos acá en la parte de los... ¿no? El mutans también es alfa. Y tenemos los gamma, ¿no?, que no producen hemólisis, que acá tenemos los enterococos, que antes se llamaban así, ahora se les llama enterococos y no enterococos. Y acá tenemos, por ejemplo, el Streptococcus bovis, ¿no? Puede producir, por ejemplo, endocarditis en pacientes con cáncer de colon. Es muy característico esto, ¿no? Entonces, los enterococos también producen patología, ¿no? Son generalmente bacterias muy multiresistentes y intrahospitalarias, ¿no? Esta es la clasificación, digamos, de los estreptococos. Los estreptococos pueden ser parte saprofítica, ¿no? Y dijimos que su clasificación es de acuerdo a la parte hemolítica, que ya explicamos que esto pueden ser alfa, beta o gamma, ¿no?, de acuerdo a la clasificación. Entonces, vamos a empezar a describir el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Streptococcus pneumoniae que dijimos es un alfa, ¿no?, un alfa hemolítico, ¿no? Entonces, puede producir bastantes infecciones, ¿no? Es un alfa hemolítico de género Streptococcus, ¿no?, forma oval. Es patógeno casi en humanos, y acá tenemos que describir 3 patologías. Las voy a describir acá. Uno, primero, neumonía. El Streptococcus pneumoniae es la primera causa de ¿qué? De neumonía en la comunidad, tanto en el Perú y a nivel mundial y en todas las edades, ¿no? En niños, en ancianos, en adultos, pacientes inmunocompetentes, inmunosuprimidos, ¿no? Es la causa más frecuente. Como causa de neumonía, ¿qué tipo de neumonía produce? La neumonía típica, es decir, un paciente que va a llegar con qué cuadro clínico, por ejemplo, un cuadro de fiebre alta, tos productiva, disnea, dolor torácico, que es la característica, y le hago una placa de tórax y voy a encontrar un consolidado, una lesión consolidativa, ¿no?, en algún lóbulo, ¿no? O puede ser multilobular, ¿no?, en este caso una bronconeumonía, ¿no?
La otra patología asociada es la meningitis. La principal causa de meningitis a nivel mundial es el estreptococo neumoniae. En todas las edades, en todos estos pacientes inmunocompetentes, inmunosuprimidos también, ¿no? Pero solo hay una edad donde no, que es en la adolescencia, ¿no? Digamos, acá entre los 12 hasta los 18 años, que es la seria meningitis, que eso después lo vamos a ver en un ratito, que es un gran negativo, un poco gran negativo. Entonces, otra patología asociada al neumonía es la meningitis, ¿no? La meningitis. Y por último, patologías del ámbito de otorrinolaringología, que son la sinusitis y la otitis, ¿no? La otitis media. Eso también es parte importante, ¿ya? Muy bien, acá está, lo que produce neumonía, sinusitis, meningitis, ¿no? Sepsis, ¿no? Y es el principal microorganismo causante de neumonía y de meningitis, ¿no? Acá nos faltó también el área positiva. Puede ser, lo podemos tener como parte importante del hábitat de la nasofaringe, y podemos tener al estreptococo neumonía en la laringe, ¿no? Acuérdense que una de las formas en las cuales podemos tener neumonía es por microaspiraciones, ¿no? Entonces tenemos ahí al estreptococo neumonía y luego hacemos una microaspiración y nos da una neumonía, ¿no? De ahí que tenemos al mutanciviridas, ¿no? Que también son alfa hemolíticos. El viridas, ¿qué va a producir? ¿No? Endocarditis bacteriana, ¿no? Subaguda. Pero realmente este viridans es un comensal, es una bacteria comensal que se encuentra en la cavidad oral, pero que puede producir endocarditis y accesos dentales, ¿no? Por eso que estas son las patologías asociadas, ¿no? De ahí tenemos el piógenes. El piógenes es al revés, el piógenes es un beta hemolítico, y el piógenes históricamente se le clasifica en dos tipos, ¿no? Produce dos tipos de infecciones, perdón. Las supuradas y las no supuradas, ¿no? Las supuradas, ¿no? Como dice su nombre, ¿qué va a producir? Supuradas, pus. ¿Qué tenemos acá? Uno, la faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis aguda supurada, eso es lo que produce. ¿Qué cuadro clínico? Mayoritariamente que en niños, ¿no? Adolescentes, que tienen ¿qué? Dolor de garganta, adenomegalias, fiebre alta, le ves la garganta, tiene placas en la parte, ¿no? de la garganta, la amígdala, la parte posterior de la faringe. Y finalmente, estos pacientes hay que darle tratamiento antibiótico, ¿no? Bueno, mayoritariamente amoxicilina, ácido clavulámico, como parte importante de esto, ¿no? Si es alérgico a esto, se le puede dar macrólidos, ¿no? Claritromicina, citromicina. Este es el cuadro clínico patológico o más importante del estreptococo piógenes. El segundo, ¿cuál es? La erisipela. La erisipela, chicos, decíamos que es una infección, ¿no? De la piel, que mayoritariamente afecta a dos partes, a la cara y a los miembros inferiores, pero mayoritariamente en la cara, a diferencia de la celulitis, que es más en miembros inferiores, la erisipela es mayormente en la cara, ¿no? Es una lesión producida por el estreptococo piógenes, ¿ya? De ahí que tenemos, que son las dos patologías más importantes. De ahí tenemos las fasciitis necrotizantes. Las fasciitis necrotizantes, ¿no? Son infecciones de la parte profunda de la piel, y ya no solamente de la parte superficial, del epidermis, ¿no? de la subdermis o de la hipodermis, sino de la parte ya de la parte muscular hasta la fascia superficial, ¿no? Son infecciones más profundas con alta mortalidad. Eso lo vamos a ver más que todo en emergencia, pero la idea es que ustedes se recuerden que las fasciitis necrotizantes tienen dos tipos de clasificación, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es multibacteriana y la tipo 2 es producida ¿por quién? Por el estreptococo piógenes. ¿Chicos? La otra patología asociada, ¿no? Es la escarlatitis. ¿Cuál es el cuadro clínico este? ¿No? Un niñito con faga, ¿no? Una faringitis, tal vez no se trató adecuadamente o era resistente, y a los 2 días, 3 días empieza a hacer un rash eritematoso. ¿Qué produce este rash eritematoso? ¿No? Produce, por ejemplo, ¿no? En la parte perioral produce una palidez, o produce, por ejemplo, unas líneas que se producen en la parte de los párpados, ¿no? Las líneas de Lynch, característicamente muy aparte de un eritema generalizado, ¿no? Eso también en escarlatina está asociado, ¿qué? Al estreptococo piógenes, ¿no? Entonces, estas son las infecciones supuradas. Las no supuradas es lo que ustedes han visto el ciclo pasado. Uno, ¿cuál es? La fiebre reumática. Acuérdense que la fiebre reumática es una enfermedad producida mayoritariamente por una cepa
productora de faringoamidalitis, que finalmente confunde una proteína M, que es una proteína característica del estreptococo, y lo confunde con la parte del corazón y otras estructuras, porque finalmente la fiebre reumática no solamente afecta al corazón. Entonces, finalmente, ¿qué va a producir esto? Lesión valvular, ¿no? Lesión valvular, la corea de Schindenham, el baile, o también conocido como baile de San Vito, nódulos subcutáneos, ¿no? Artritis migratoria, que son los criterios mayores, ¿no? Para los criterios de Jones, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo han visto ustedes, es decir, esto no es nuevo para ustedes, ¿no? Es un recordar, ¿no? Entonces, este es producido, ¿por qué? Por las cepas bacterianas del Streptococcus pyogenes, pero que son de alguna forma la garganta. Y lo otro, ¿cuál es? La glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Más conocido como el síndrome nefrítico, ¿no? La triada, hematuria, ¿no? Hipertensión, ¿no? Hematuria, hipertensión y la parte del D, ¿no? Que es la triada. Acá sí las cepas pueden ser faringias o dérmicas, ¿no? Es decir, las dos pueden producir. Mayoritariamente esto no es inmediatamente, es decir, para que de alguna forma sea la fiebre reumática te dicen que pueden ser más o menos entre 5 a 10 días después de la infección, y la parte de síndrome nefrítico o glomerulitis infecciosa más o menos entre 7 a 10 días, ¿no? Entonces esas son la presentación. No es que sea inmediatamente. Generalmente estas manifestaciones no son curadas porque no son por la misma bacteria, sino por una reacción antígeno en el cuerpo, se producen posteriormente. ¿Chicos? Muy bien, esta bacteria también es importante recordar. Entonces, ¿qué va a producir esto? Dijimos, el cuadro clínico, faringe, ¿no? Exudado, pus en la garganta, ¿no? Linfadenopatía cervical dolorosa, fiebre, ¿no? La escarlatina, que dijimos es una manifestación, exantema eritematoso, ¿no? Difuso, ¿no? Que suele ser una complicación o ir acompañado de la faringitis estreptocócica. Pioderma, lo que es infección subcutánea, en este caso ya dijimos que es asociado a la erisipela, ¿no? Como una parte no tan grave, y la fasciitis necrotizante como una parte, ¿no? Ya mucho más delicada, que es una infección más profunda de piel y partes blandas, ¿no? La erisipela ya describimos, la celulitis, fasciitis, puede, así como hay un síndrome de shock tóxico estafilocócico, también hay un síndrome de shock tóxico estreptocócico, ¿no? Con las mismas características, ¿no? Que finalmente, como dice su nombre, nos lleva a un shock, ¿no? Un shock con disfunción de todos los órganos, ¿no? La parte respiratoria, hematológica, vascular, renal, digestiva y todo lo demás, ¿no? Ok, otras enfermedades pueden ser la septicemia, linfangitis, neumonía, ¿no? Que no son las más frecuentes, y lo que decíamos, las no supurativas son fiebre reumática, ¿no? Fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, ¿no? Que son, de alguna forma, son enfermedades producidas por mimetismo molecular. ¿Qué significa mimetismo molecular? Que nuestro sistema inmunológico confunde, es decir, nuestras células renales, ¿no? Glomerulares, o nuestras células cardíacas, ¿no? Con el estreptococo. Finalmente, ¿qué hacen los anticuerpos? Lo confunden y lo lesionan o lo inflaman o lo destruyen. Eso se llama mimetismo molecular, ¿no? La definición. ¿Ah? Muy bien, eso que dijimos, ¿no? Edema, hipertensión, hematuria, que es la triada de síndrome nefrítico o glomerulitis infecciosa. El tratamiento, penicilinas puede ir bien, amoxicilina puede ir bien, amoxicilina ceflavulámico, si es alérgico a las penicilinas, pueden ir macrólidos, ¿no? Este es el tratamiento en estos casos. De ahí tenemos los clostridium. Los clostridium son también bacterias gram positivas que característicamente producen esporas, ¿no? Es decir, esa es una de las características importantes, que son móviles y que producen flagelos en la parte periférica de la, ¿no? de la bacteria, lo cual le permite tener movimiento. Acá vamos a tener diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, tenemos el botulinum, ¿no? Voy a marcar los más importantes, el perfringes y el tétano, ¿no? El que produce el tétano. Vamos a describir. ¿No? Las clostridium incluyen bacterias comunes y libres en la naturaleza, y como patógenos de importancia, 4 especies principales responden a enfermedades humanas. Primero vamos a ver el botulinum. ¿Cuál es el factor de riesgo para el factor botulinum? Primero es la comida enlatada. Es decir, por ejemplo, siempre por eso es bueno verificar que cuando voy a comer algo enlatado, atún, cualquier cosa que sea enlatada, ¿no? Durazno, carne, lo que ustedes quieran comer o les guste comer la parte enlatada, que en la parte enlatada esté bien. Porque si está rota ese enlatado, ¿qué puede haber? Esto. Puede ser que haya un clostridium botulino. ¿Qué otra cosa? La miel, ¿no? A veces las personas comen miel o les gusta dar miel a los niños.
Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños? Van a empezar a tener, como dice acá, una parálisis flácida, que empieza ¿dónde? En la cara. Entonces, caen los ojitos, los párpados de los ojitos, la cara, ¿no? Finalmente hay dificultad respiratoria, hay debilidad muscular generalizada, parálisis flácida, y finalmente el paciente puede terminar hasta en un paro cardiorrespiratorio o intubado por esta parálisis flácida, que finalmente lo que hace es que el diafragma también se paralice, entonces el paciente no va a poder respirar, ¿no? Entonces, este Clostridium botulinum va a producir esa característica, ¿no? ¿Qué hace la toxina del Clostridium botulínico? Lo que hace es bloquear la salida de la acetilcolina de la parte presináptica. Por lo tanto, esta acetilcolina al no ver, ¿qué va a pasar? No va a haber contracción muscular. Esta contracción, al no haber contracción muscular, ¿qué va a producir? Parálisis. ¿Ya? Muy bien, ese es el cuadro clínico de hoy. Nuestro siguiente cuadro clínico, ¿cuál es? Clostridioides difficile, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, caso clínico, ¿no? Un paciente con neumonía, ¿no? Aspirativa, un paciente de 60 años, ¿no? Con neumonía aspirativa, ¿no? Tratado con ceftriaxona más vancomicina, o un paciente, ¿no? Con una celulitis no complicada, ¿no? Alérgico a las penicilinas, tratado con vancomicina. Al tercer, cuarto día de antibióticos, ¿qué hace? Diarrea, ¿no? Hace diarrea, hace moco, ¿no? Por ahí un poquito de sangre, fiebre, leucocitosis. El paciente lo que estaba hospitalizado. Por lo tanto, el Clostridium difficile es la principal causa de ¿qué? De diarrea intrahospitalaria. ¿Qué produce esto? Cuando nosotros le damos antibióticos a los pacientes, puede haber una alteración en la flora bacteriana normal, ¿no? Eliminamos las bacterias que de alguna forma son sapropíticas y ¿qué puede pasar con este Clostridium difficile? Aumenta. Este Clostridium difficile al aumentar produce dos toxinas, la toxina alfa y la toxina beta. Esta toxina alfa y toxina beta, que de alguna forma también se puede pedir en heces como parte del diagnóstico, va a producir una colitis. Es decir, va a producir membranas, pseudomembranas en el colon, ¿no? Por eso se le llama colitis pseudomembranosa, no son membranas, pero parecen membranas. Y estas membranas lo que va a hacer es no poder absorberse de alguna forma y producir inflamación y toxicidad a nivel del colon. Entonces, esta diarrea también, ¿cómo se llama? Diarrea posantibiótica, ¿no? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo diagnosticamos? Sospecha clínica y pedimos las toxinas, ¿no? Toxina A y toxina B en heces. Y el tratamiento de elección es la vancomicina, ¿no? Creo que también esta fue esta pregunta de examen, me parece, en el examen de gasto. Porque es algo que bastante se pregunta, ¿no? Es decir, el tratamiento es con vancomicina y si no hay vancomicina se le puede dar metronidazol, no son el tratamiento de elección. Entonces, diarrea post-antibiótico. De ahí que tenemos el Clostridium perfringens, que este produce dos patologías. Uno, la intoxicación alimentaria, mayoritariamente asociado a ¿qué? A carne roja, no cocida, ¿no? No cocida. Esta carne roja no cocida, por ejemplo, ¿qué hace algunas personas? Nos dicen, vamos a comer una parrillita y que nos dicen, okay, ¿cómo quiere la carne? ¿No? 3/4, bien cocida, no, yo quiero con sangre, ¿no? Sangrecita, a mí me gusta la carne cruda. Ese es el factor de riesgo, ¿no? ¿De qué va a producir este paciente? Intoxicación alimentaria, diarrea, ¿no? Diarrea, así como vimos con el estafilococo, produce una toxina, ¿no? Así una toxina termoestable, que lo que va a producir es un cuadro de diarrea autolimitada, generalmente de buen pronóstico, ¿no? Y la otra patología asociada, que esto sí es mucho más grave, ¿no? Es la parte de la gangrena gaseosa, ¿no? La gangrena gaseosa, ¿no? Mayoritariamente es, por ejemplo, una persona se hizo una herida y finalmente los días que empieza a hacer dolor, un dolor muy intenso en esta lesión, ¿no? Empieza a haber crepitaciones, crujidos, ok, se complicó. Es una emergencia médica, ¿no? Son las fasciitis necrotizantes. Y este Clostridium perfringens es una de esas causas, ¿no? Unas causas, digamos, de las múltiples bacterias que pueden producir estos cuadros, está relacionado con el cuadro clínico. Entonces, ¿qué produce el Clostridium perfringens? Puede producir intoxicación alimentaria, ¿no? Y puede producir gangrena gaseosa, más que todo en infecciones de piel y partes blandas. Y por último tenemos el Clostridium tetani. ¿Cuál es el cuadro clínico acá? Un paciente, ¿no? Que probablemente estuvo en contacto con tierra o con productos oxidados, ¿no? Y finalmente un niñito con el que estuvo jugando, se cortó tema oxidado y a los días que pasan, esta toxina, ¿no? Del Clostridium difficile entra por la piel, va subiendo y llega hasta el asta, ¿no? Hasta el asta anterior de la médula. ¿Y qué va a hacer? Bloquea la salida de GABA, ¿no? De GABA
y de la glicina. ¿Qué hacen el GABA y la glicina? Son inhibidores del sistema nervioso central. Entonces, al disminuir, ¿qué va a pasar con mi sistema nervioso central motor periférico? Se sobreexpresa o se exacerba, ¿no? Porque no tienen los inhibidores. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Una rigidez muscular excesiva, ¿no? Y esto va a producir característicamente el trismus, ¿no? Que es esto que es una contracción de los músculos de la cara, ¿no? Se le llama también risa sardónica, ¿no? Y aparte lo que puede producir son opistótonos, ¿no? Es decir, el paciente es decir, hay una contracción severa de los músculos vertebrales que el paciente va a estar en esta posición que se llama posición de opistótono, ¿no? Que es una característica de la infección por Clostridium tetani, ¿ya? Es importante. Entonces, patologías, ¿no? Clostridium tetani, la parte de botulismo, gangrena gaseosa, diarrea, colitis, que son las patologías asociadas. De ahí tenemos la actinomicosis, honestamente para conocimiento. La actinomicosis lo que va a producir también es una bacteria gram positiva, producido por el Actinomyces israelí, que mayoritariamente puede ser producir dos patologías, ¿no? La actomicosis cérvico-facial, ¿no? Cérvico-facial, y la actomicosis tóraco-abdominal, ¿no? ¿Qué sucede? A esta actinomicosis le gusta mucho la mandíbula, ¿no? La parte ósea, ¿no? Produce accesos en la parte mandibular y finalmente se fistuliza y acá vamos a encontrar de alguna forma una secreción, ¿no? Esto es lo característico del Actinomyces israelí, ¿no? Entonces, ¿qué produce? Es común el acceso dental, ¿no? Relacionado, como le decía, con el tema de la mandíbula, la parte de la pieza dentaria, ¿no? Forma un acceso, lo que explicábamos, produciendo un abultamiento de color rojo, intenso, rojo púrpura, a menudo a la mandíbula, lo que explicábamos, ¿no? De donde proviene su nombre común como de mandíbula abultada, ¿no? Que es la característica de la actinomicosis. Muy bien, chicos. Esta es la primera parte, que es la parte de gram positivos y de gram positivos, que acá hay que recordar tres bacterias importantes, chicos, ¿ya? Uno, los estafilococos y todas sus variantes. Dos, los estreptococos y todas sus variantes. Y tres, la parte de ¿no? de los clostridios o clostridoides, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? El tetani, el pertinques, ¿no? El difícil, ¿no? El botulismo, ¿no? Que son los que producen mayoritariamente patología en humanos. ¿Ya, chicos? Entonces, ahorita vamos a continuar con los gram negativos. Les doy 3 minutos, chicos, para que se estiren, vayan a tomar agüita. Igual yo voy a traerme un vasito con agua para poder seguir con gram negativo. ¿Ya, chicos? Entonces, son 5 y 2, 5 minutitos, 5 y 7. Continuamos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ok, chicos, excelente.